¿Por qué se me ocurrió ir? Pues no lo sé exactamente. Sé que cuando la Iglesia de Vitoria empezó a colaborar con Cuba, a Fito le escuché su testimonio de lo que vio y sintió en un viaje de vuelta después de haber estado allí, y algo en mi corazón me dijo, yo quiero ir allí también. Y lo primero que hice fue decirle a Fito, en el próximo viaje me apunto yo. Cuando yo iba, desde un principio salía de aquí ya con miedo, pensando que a ver qué me encontraba yo en mi familia, o qué me encontraba yo allí, cómo iba a ser aquello, ¿saben? El tema también espiritual con respecto a mi familia, y también en otros temas, no solamente eso. No tuve ningún problema, encantadísima de la vida y vamos. En primer lugar, yo pensaba encontrarme una iglesia clandestina, perseguida por el gobierno, una especie de catacumbas y la gente temerosa simplemente de ser cristianos. Me encuentro con una iglesia viva, un montón de hermanos, pero en el pleno sentido de la palabra, todos deseando saludarte, interesándose por ti, todos con eso, podemos decir, gozo reflejado en las caras, actividad en la iglesia, deseando servir al Señor, deseando alabar al Señor. Los cultos empiezan a 1 hora, ya hay media hora antes en la iglesia de rodillas, todos orando antes de que empiece el culto. El culto de Semana Santa se convoca a las 5:30, ya a las 5 de la mañana. 5:30 de la mañana, a las 5 ya hay gente de rodillas orando. Eso es lo que más me impresionó, es lo que más entendía que debe ser una iglesia viva, donde el Espíritu Santo reina, donde se proclama a Jesús. Eso es lo que más me impresionó. A mí lo que más me ha gustado del viaje, la gente allá en Santiago de Cuba, lo respetuosa que es, lo acercable que es con respecto a la palabra de Dios, al lenguaje de la Biblia, y ese tipo de receptividad que tiene en muchos ambientes que hemos estado, en muchos lugares, por la calle, en los taxis, en las casas, en todos los sitios. Tremendo respeto hacia la palabra de Dios, hacia el Evangelio. Bueno, mucha bendición, mucha edificación. A mí me ha bendecido mucho la fe de los hermanos, y me bendice mucho que no se quejan, aunque viven en mucha estrechez, viven con muchas dificultades, no se quejan y se ríen sanamente de sus propias dificultades. Y aquí en Europa nos quejamos de todo, por todo, entonces me impresiona mucho eso, ¿no? La fe que tienen, el entusiasmo que tienen, que no hay queja, y luego que es gente muy cálida, lo vimos en la iglesia, lo vimos con la familia de Glis, aunque bueno, también son creyentes la mayoría. Es gente muy cálida, muy cercana, que te dan de lo que no tienen. Y me impresionó muchísimo la cantidad de gente. Eso sí, fue asombroso. Incluso en el culto de los jóvenes, la iglesia tiene 3 pisos, los 3 pisos llenos pero a tope. Y los domingos el culto lo dividen en 2 sesiones, pero también por eso, la cantidad de gente. Y era impresionante. Yo fui a la primera sesión, que era la primera que empezaba, y estaba, pero a tope, los 3 pisos también. Y encima caía agua, pero caía agua que no vea. Y la iglesia llena los 3 pisos. Un domingo, te estoy hablando, 8:45 de la mañana, Eso es muy importante. Lo que acabas de decir, que vaya la grabación lloviendo, 8:45, la iglesia llena, eso es muy importante. Yo sabía que allí no iba a ir a enseñar ni a dar, por todo lo que me habían contado y todo lo que había oído de otros que han estado en aquellos viajes, pero sí sabía que me iba a traer una riqueza espiritual espectacular, como efectivamente así ha sido. Incluso pensaba que iba a ser menos de lo que realmente ha sido. Yo he aprendido muchas cosas más. He aprendido muchísimas cosas más. He aprendido que, por ejemplo, el buen ambiente que teníamos entre las 5 personas
que fuimos de esta iglesia, había un ambiente espiritual que yo me quedaba sorprendidísimo, porque no había nunca una disensión, sino que realmente yo lo que venía a mi pensamiento muchísimas veces era dar gracias a Dios por ese ambientazo que teníamos y estar pensando en que en la iglesia de Vitoria había un montón de gente que estaba orando e intercediendo y orando por nosotros en el viaje de Cuba. Tampoco es que le buscara una explicación, pero vamos, para mí esa era una circunstancia muy especial, muy maravillosa. La vida comunitaria de oración es muy fuerte. La gente como iglesia ora mucho, ayuna mucho, los cultos de oración están saturados, están constantemente con cadenas de ayuno, entonces tienen una vida de oración y de ayuno muy fuerte. Luego, a pesar de las dificultades que tienen para ir a la iglesia, porque transporte privado no hay, poca gente, muy poca gente, casi nadie tiene coches. En la iglesia donde estuvimos alojados con más de 1000 miembros, el pastor nos decía que apenas hay 5 familias o 6 con vehículo propio. No hay vehículo propio. El transporte público pues es limitado. La gente va andando o en bicicleta, el que más en moto. Y a pesar de eso, y a pesar de que muchos días estuvo lloviendo, por ejemplo, la gente va a la iglesia. Y va a primera hora de la mañana muchas veces, no pone excusas. Aquí, en cuanto tienes un pequeño problema, pues ya tienes la excusa para no ir. Entonces veo que la gente es mucho más comprometida en la asistencia a la iglesia, en esforzarse, en ir a la iglesia para buscar al Señor y para estar con los hermanos. Y yo sinceramente lo que es espiritualmente, yo recuerdo cuando yo empecé con 13 años, ahora lo que es espiritualmente, yo la verdad que no noté mucha diferencia. En lo que sí noté mucha diferencia es la cantidad de personas que hay ahora, que antes había, pero no tanto así como ahora. Me asombró mucho que ahora hay mucha más personas de cuando yo tenía 13 años que yo iba a esa iglesia, pero muchísima más. Y luego está el tema también de la cantidad de gente, aparte de la asistencia, la cantidad de miembros que están totalmente involucrados en lo que son las actividades de la iglesia. Que cada iglesia tiene gente volcada en los mismos ministerios según la necesidad. Una iglesia que es muy grande, lógicamente tiene mucha gente, y de hecho tienen muchísima gente a tiempo completo. Una iglesia que es más pequeña tiene menos gente. Yo creo que en cuanto a eso, aquí tenemos las cosas cubiertas, pero en cuanto a la membresía en general, en cuanto al compromiso de la membresía en general con la asistencia a los cultos, ahí sí que hay una diferencia muy notable. ¿Qué me traigo de este viaje? Recuerdo la reunión de despedida, Aitor dijo: es impresionante el tesoro espiritual que ustedes tienen aquí. Entonces, cuando me tocó a mí hablar, yo sentí en mi corazón, digo, me traigo a España parte de este tesoro espiritual. Porque con este trocito de tesoro espiritual que me llevo en mi corazón, voy a animar a mi iglesia de Medina del Pomar, voy a animar a mi iglesia de Miranda de Ebro, voy a animar a mis hermanos, porque Jesús es real, Dios es real, la iglesia es real, el Espíritu Santo es real, y eso es precioso. Yo, de los 6 viajes que he estado, creo que es el sexto. Para mí este viaje ha sido inolvidable. Pero la diferencia quizá no estaría tanto en el estado espiritual de la iglesia en Cuba o económico y tal, sino en el enfoque del viaje. Por ejemplo, la organización de las visitas a las iglesias ha estado mucho mejor hecho. Entonces se han visitado muchas más iglesias, muchos mejores pastores, mucho mejor hecho. Hemos estrechado más con los pastores, porque hemos estado con el pastor de la iglesia principal, con Miguel Ángel, con el coordinador de la zona, el presbítero que llaman ahí, César, con otros. Entonces también hemos estado en relación más estrecha con los pastores. Y luego también el tiempo con Luis y con su familia, que digamos que eso también ha sido diferente, ¿no? El ir con un hermano de la congregación que igual va con otro programa, pero con el cual también compartes tiempo que es provechoso. Entonces, la diferencia no estaría en cuanto al estado espiritual de la iglesia. Yo eso no lo he observado. Yo he visto la misma iglesia con fe, con entusiasmo, con gozo y el mismo trato cariñoso que hace 8 años, pero
el enfoque del viaje, cómo ha ido el viaje, ha sido diferente. Se puede ver una diferencia, cierta mejora en lo que son las iglesias pequeñas, cierta mejora en cuanto a lo que es la habitación de ellas, el edificio. Sí, sí. Han mejorado bastante. Antes, por ejemplo, yo en los primeros viajes, claro, estoy hablando de hace igual 16 o 15 años, muchas de las iglesias eran suelo de tierra, paredes de madera y bueno, la situación era como muy precaria. Ahora, gracias a Dios, aún sin dar vuelo a las campanas, pero sí que ves cierta mejora en cuanto a los materiales de construcción, en cuanto a los locales se ve bastante mejoría, gracias a Dios. ¿Qué me gustaría decir para terminar? El poder de la oración. La Iglesia de Santiago de Cuba, lo que hemos visto ahora mismo, esas 1.300 miembros, esos 3.000 asistentes, en todas las reuniones, nueva gente entregándose con gozo al Señor, todo eso que hemos visto fue el resultado de un compromiso de los que todos estaban en la iglesia, en Santiago de Cuba, creyentes, para ponerse a clamar al Señor, vigilias de 12 horas y más. Incluso había un seminario católico allí, seminaristas se escapaban del seminario para incorporarse a esos cultos de oración, para clamar al Señor. La oración es poderosa. ¿Recomendaríais a la gente ir? Totalmente. Sin duda, sin duda. Yo sí, tal cual. Muy recomendable. Yo recuerdo una vez a Alfredito que cuando vino de Guinea, en el primer viaje que hizo a Guinea, me dijo: Esteban, tenía que ser obligatorio a todos los creyentes de las iglesias evangélicas en España hacer un viaje al menos en la vida a un país como estos. Además que hay viajes misioneros que igual son muy duros, en el sentido de que o bien hay mucha incomodidad en el país, o bien porque hay mucho rechazo al Evangelio si es un viaje a Europa, pero en ese sentido es un viaje cómodo, en el sentido de que Cuba está muy abierta al Evangelio, vayas donde vayas, y que luego normalmente pues, los lugares donde te alojan son bastante cómodos, y el trabajo que haces no es un trabajo desgastante, estás visitando iglesias, entonces es un viaje cómodo y que es de mucha bendición, que a la vez puedes bendecir a los hermanos que se sienten muy bendecidos con las visitas. A mí me gustaría agregar que para mí también la estancia de los pastores en mi casa y eso, y luego el paseo que dimos también, que también participó Ainhoa, con mi familia fue para mí y para mi familia. No hay correo que mi mamá y mi hermana no me manden que no me pregunten por los pastores y por Ainhoa, etcétera, y le mandan saludos y eso. Pasa que yo no doy los recados, pero ha sido de gran bendición, la verdad que sí. Y yo sinceramente el viaje como tal, desde que salimos de Vitoria, yo lo disfruté al máximo. No estás grabando, ¿no? ¿Está grabando? Bueno, pero también es espontáneo, ¿no?